Bienvenidos a todos, soy Luz Marina Roldán, médica especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Hago parte del gimnasio Bodytech hace más o menos 4 años y este año hubo un cambio en las capacitaciones. Siempre se hacían presencial, algunas con prácticas, pero ahora por la situación se hacen virtual. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más clara posible y dejar una información que sea útil en la práctica para todos. Bueno, entonces el tema que vamos a hacer hoy va a ser primeros auxilios. Vamos a desglosar primero qué son los primeros auxilios. Luego voy a tratar como los temas más comunes que se pueden ver en el gimnasio: heridas, contracturas, quemaduras, para terminar con el tema de reanimación. Yo sé que algunos están haciendo la capacitación de brigadistas. Digamos que esto es un complemento a lo que verán en esa. Bueno, entonces empezando con el tema, los primeros auxilios es una atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario, ¿sí? Ese es el momento fundamental porque es, digamos, de la buena atención inicial va a depender la recuperación de esa persona. En este momento, tener este conocimiento nos da una gran ventaja por varias razones. Primero, ustedes saben que por la situación, los médicos no siempre vamos a estar presentes en la sede, ni siquiera tampoco los valoradores. Y digamos que adicional a eso, hay un tema que no están contratados por ahora los servicios de EMI. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer la atención primaria de la persona, del usuario. Incluso estos conocimientos nos pueden ayudar en casos que se nos presente fuera del trabajo, en la casa, en la calle. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar es prevención. Lo mejor de saber primeros auxilios es no tener que darlos, ¿sí? No tener que atender situaciones, digamos, pues leves, moderadas o graves, como en los casos de paro cardiorrespiratorio. Siempre estar atentos. Es mejor prevenir que curar, como dice el dicho. Si nosotros vemos este tipo de situaciones con los usuarios, ¿sí? Técnicas mal hechas, digamos, posiciones inadecuadas, malas, digamos, pues, malos soportes, que estén usando cargas altas, que uno vea, este no va a ser capaz, ¿sí? Es mejor hacer un acercamiento, ¿sí?, respetuoso en ese momento al usuario, con todo el conocimiento que tenemos desde la parte osteomuscular, desde la parte de ejecución del ejercicio, y explicar y corregir la persona, ¿sí? En el primer ejemplo vemos una persona haciendo pecho por una hiperlordosis. Lo que le puede pasar a continuación es que haga una contractura de la zona del cuadrado lumbar, que es algo que el cuerpo está previendo antes de que haya una lesión a nivel de columna, a lesión del disco o lesión del nervio lumbar, ¿cierto? Puede entonces en ese momento una mala ejecución
me lleva a una contractura que es dolorosa, que es súbita y que aparte podría generar lo que es una caída de las pesas sobre el paciente en el pecho, en la cara y formar un trauma, ¿sí? Entonces, una cosa nos puede llevar a otra, ¿sí? Hablando también de la prevención, los equipos. Si un usuario nos dice que el equipo está malo, no lo siente bien, tiene un ruido raro, se le soltó, ¿cierto? Pues nosotros debemos identificar ese factor de riesgo y mirar el equipo, colocarle su cartel de no usar, ¿sí? Puede que ese señor identificó algo, yo lo escuché, pero se me olvidó por atender a otro, no le puse el cartel, llegó otra persona a entrenar en él y hubo algún tipo de evento. Se debe poner atención, ¿sí? Una cosa es que los usuarios nos busquen y nos pregunten y nos hagan pues algunas pidan aclaraciones sobre algún ejercicio. Profe, me ayuda con estas pesas, profe, me ayudas con esta máquina, ¿sí? Debemos poner atención y estar pendientes también de aquellos que no nos preguntan nada, ¿sí? Pero la idea es que estemos en función de todos, no que en uno nos concentramos y nos llevamos más tiempo, no, debemos estar con 1000 ojos prestando, digamos, esa atención y ese conocimiento a todos. Siempre, antes de atender cualquier tipo de situación, lo primero que debemos hacer es colocarnos los equipos de protección. El autocuidado. No vaya a ser que hay un lesionado, está sangrando, voy y lo atiendo, me salpica sangre de esa persona en los ojos, entonces ya van a ser 2 los que vamos a tener que ser atendidos, ¿sí? En los botiquines y en la recepción se encuentran lo que son los guantes, los tapabocas. Algunos de esos tapabocas tienen la careta que cubre los ojos y si no podemos encontrar también las gafas de protección. Lo que es sangre, sudor, orina y saliva del paciente son contaminantes. Bueno, vamos a hablar primero que todo de las heridas muy comunes en este ámbito y más porque se manejan lo que son máquinas. Entonces, según la gravedad de la herida, según el tipo de la herida, vamos a hacer lo que es la atención. Entonces, hay unas heridas leves que se llaman escoriaciones, que simplemente la piel, hubo un roce de la piel, no hay un sangrado abundante, sino que se ve rojita la piel con unos punticos de sangre, ¿sí? Eso es algo leve. Igual la atención de ese tipo de heridas es lavar con jabón, quitar lo que son restos o suciedad, cubrirlas con gasa y digamos pues en caso tal decirle a la persona que debe consultar con el médico, ¿sí? Y estar atentos pues a otros signos más adelante que pueden ser infecciones en ese sitio, en esa herida, pero la idea de atenderlo es que eso no pase. Hay otro tipo de heridas que son más profundas, que generan más sangrado. Dependiendo de qué lesión hubo, hablando desde la parte arterial o venosa, vamos a encontrar que el sangrado puede ser abundante y uno ve el chorro salir como una manguera y es una sangre roja. Ahí se tocó lo que es una arteria. Cuando el sangrado es abundante, pero es sangre más oscura y no es a chorro, no es como una manguera, sino que es un chorro que va simplemente deslizándose, es una herida venosa, ¿sí?
Los dos tipos de hemorragia pueden ser tan profundos o tan profusos que podrían llevar a la persona a una hipotensión. La persona se va perdiendo sangre, va bajando la presión arterial, se pone pálida, fría, sudorosa y puede llegar a perder el conocimiento. Inclusive hay unas heridas que no son tan abundantes, pero de la sola impresión del paciente, del usuario, puede llegar a perder el conocimiento. ¿Sí? Hay personas más sensibles al ver sangre, al ver ese tipo de situaciones y pueden llegar a desmayarse. Entonces, ¿cómo se atiende una herida? Siempre lo primero va a ser lavarla con agua sola o con jabón. El jabón no tiene que ser un jabón especial, no tiene que ser antibacterial, o podemos utilizar lo que es el Isodine espuma, que se encuentra también en los botiquines, con la idea de remover suciedad o aceites. Acuérdense que las máquinas tienen esos dos componentes, entonces es importante retirarlos. Si ponemos la herida bajo el chorro de agua un rato, vamos a ayudar a que el agua haga un barrido mecánico de las bacterias que están superficiales en la piel que podrían llegar a entrar e infectar, ¿sí? Y no se preocupen si ven que la herida sangra un poquito más bajo el chorro de agua. Estimular ese poco de sangrado va a hacer que la suciedad, que la grasa o las bacterias que hayan podido entrar salgan. Cuando es la herida en mucosas, estamos hablando en nariz, en boca o en ojos, no hacemos, y pues podemos utilizar el agua para lavar, pero también hay solución salina, paquetes de solución salina en los botiquines. Se les hace un pequeño agujerito o una pequeña abertura a la bolsa y vamos rociando la parte lesionada. Siempre, siempre va a arder. Entonces, ay, que me arde mucho, no, espere un momentico, aguántese un momentico, yo le termino acá de organizar, de limpiar bien y de secar. Nunca utilizamos lo que es alcohol, jamás utilicen lo que es alcohol. Si la herida fue en los ojos o le cayó algo en los ojos a la persona, si tiene lentes de contacto se deben retirar. Después de haber lavado lo que es la herida, vamos a lo que es a cubrir con una gasa o un apósito. Estas se encuentran todas, absolutamente todas, en el botiquín. Hay una parte muy importante. Si la herida es pequeña, podemos usar las gasas pequeñas. Si la herida es más grande, debemos utilizar unas gasas más grandes. La idea no es estar ponga y quite gasa, porque cuando hay un sangrado, las células que se llaman las plaquetas, que son las que paran los sangrados, ellas van reuniéndose para hacer la contingencia. Cuando yo pongo una gasa, ellas están ahí. Cuando yo la retiro, ellas están yéndose en la gasa y nuevamente digamos que la herida queda abierta, queda sangrando y es más difícil el tema de coagular. Entonces, primero que todo, identificar, y eso lo hacemos desde el lavado, desde que estamos lavando la herida, que retiramos toda la suciedad, identificar qué tan grave es el sangrado, qué tan profunda es la herida y qué tan abundante es el material que sale, para luego escoger del botiquín la gasa que vamos a utilizar. Entonces, cubrir la herida y hacer presión en la herida. Eso es muy importante, no estar destapando a mirar, como ya pasó el sangrado, destapo y miro, no.
porque así nos vamos a retrasar más en la coagulación. Levantar el miembro, la extremidad, por encima del corazón de la persona. Como vemos en la imagen, en la número 1, la persona está con una herida en el antebrazo y le tienen su mano levantada casi a la altura de los hombros, haciendo presión. Si ya es más profunda la herida, como les digo, más grave, hay que colocar una gasa más grande, más abultada, como muestra la imagen número 2, y hacer una compresión por encima para evitar que el riego sanguíneo siga bajando, ¿sí? Igualmente, elevar la extremidad. Ese tipo de compresión se hace con una toalla, no se hace con elástico, no se hace colocando cuerdas. Puede ser una toalla o una venda, ¿sí? La idea no es dejar sin circulación a la extremidad, no es que se nos ponga morado el brazo, sino que simplemente restrinja un poquito el paso de la sangre. Ojo con eso, ¿sí? No estamos hablando de hacer un torniquete, ahorita les voy a mostrar la diferencia. Cuando hablamos de amputaciones, que pueden pasar, amputación de un dedo, amputación de una mano. Puede ser una amputación completa, se les zafó el dedo por completo, quedó en un lado y la persona quedó en el otro. O hay unas amputaciones que son parciales, que quedan colgando de un tendoncito o de un músculo. ¿Listo? En esas amputaciones parciales, nunca, jamás se termina de desprender el dedo o la extremidad de la persona. Simplemente se atiende y se inmoviliza, como les voy a explicar, para luego ser llevado a urgencias. Entonces, si la amputación fue completa, debemos recoger el pedacito de dedo que se le salió. Hay que lavarlo, envolverlo en una gasa húmeda y limpia, hay que meterlo en una bolsa plástica, ponerlo en hielo y dirigirse a urgencias, ¿sí? Si estamos hablando que perdió la mano, si hacemos esta adecuada disposición, puede durar hasta 8 horas la mano viva y se la pueden reimplantar. Y cuando estamos hablando de un dedo, puede durar entre 12 y 24 horas. Lo más importante con las amputaciones es darle un buen manejo a lo que se desprendió para cuando llegue a urgencias pueda volver, o sea, lleguen las mejores condiciones para que los médicos la implanten. ¿Listo? Las amputaciones sangran mucho. Entonces, en el botiquín disponemos de un paquete que lo pueden encontrar azul con unas esponjas que son grandes, que son estériles. Ellas nos van a ayudar a primero tapar la parte que está sangrando y 2, podemos envolver en una de ellas lo que es el miembro amputado. Entonces, identificamos la parte que se amputó, lavamos y cubrimos el paciente. Podemos hacer lo que es la compresión, como les expliqué, la compresión distal, ¿sí? En este caso, hagamos de cuenta que perdió un dedo, podemos con una gasa o con una toalla, con una venda o con una toalla, hacer varias vueltas y hacer una opresión, pero no un torniquete. Esto es un torniquete. Se usa un material que es, digamos, más delgado, que puede ser cuerda o puede ser tubo, y se obstruye por completo la circulación de la sangre a la extremidad. Esto podría causar mayor daño que la sola amputación. Entonces, esto no está recomendado, pero sí podemos hacer la compresión, la elevación del miembro y
sostener firmemente la gasa en el lugar del sangrado. Igualmente no estar destapándola ni mirando qué es lo que pasa. Entonces, como les decía, cojo el dedito, lo limpio, lo lavo, no tiene que ser un lavado exhaustivo, simplemente quito el resto de suciedad visible, lo envuelvo en una gasa que esté mojada con solución salina, que está, como les digo, en los botiquines. Si no la tengo, entonces con agua. La envuelvo bien, la coloco en una bolsa y esa bolsa idealmente va a ir dentro de otra bolsa que tenga hielo. ¿Listo? En los botiquines, en las neveras que se encuentran en las sedes, está lo que es el paquete frío. Entonces, cojo el dedo, lo envuelvo en la gasa húmeda, lo meto en una bolsa y lo envuelvo en el paquete frío y así se lleva al servicio de urgencias junto con la persona. Bueno, vamos a hablar de las lesiones musculares, importante identificar cuáles son. Entonces, primero que todo, hablamos de la distensión muscular. Distensión muscular es simplemente un mecanismo de protección que tiene el cuerpo antes de que haya una ruptura. Como les mostré en las primeras diapositivas, una persona que esté haciendo una mala técnica, lo primero que va y el cuerpo siente que está sufriendo, sobre todo, pongamos en este ejemplo, la parte de columna, la columna lumbar esté sufriendo, lo primero que va a ver es un daño a nivel del músculo, unas micro rupturas o un distanciamiento de los músculos y después va a haber lo que es una contractura de defensa para que no haya una ruptura muscular ni mucho menos un desplazamiento de las vértebras lumbares. Entonces, lo primero que hace el músculo es, al sentir que se están separando las fibras más de lo que se pueden soportar bajo cargas sin romperse, eso es una distensión muscular. Duele la zona afectada y especialmente cuando yo la toco o cuando se intenta mover, ¿sí? En ese momento se le pide a la persona que deje de hacer el ejercicio, se siente, se acuesta en la colchoneta, haga reposo y voy por el paquete frío que está en las neveras, lo envuelvo en una toalla y se lo coloco a la persona. O también, si no tengo una toalla, se lo coloco por encima de la ropa. Recuerden que pueden haber quemaduras por frío. Entonces, yo no puedo nunca aplicar directamente hielo en la piel porque se va a hacer más doloroso y puedo llegar a lesionar. Entonces, siempre envuelto en algo, ahorita les muestro. Las contusiones es un dolor agudo, es cuando yo me golpeo contra algo o hago algún tipo de movimiento, me caigo. En ese momento se va a producir un dolor, una hinchazón, un hematoma, desde la parte médica lo llamamos hematoma, al moretón, ¿sí? Entonces, vamos a acomodar el paciente en el suelo, que se siente o que se acueste, vamos a mirar la zona y le vamos a poner hielo. Hay que diferenciar muy bien lo que es una distensión muscular de un calambre muscular. El calambre muscular puede deberse a fatiga o puede deberse a, no haber calentado bien antes de algún ejercicio. Son más comunes en las pantorrillas. El calambre es un dolor fuerte que se genera por una contracción del músculo involuntaria. Se siente duro y se observa
cómo el músculo está totalmente rígido, ¿sí? En ese momento se le pide a la persona que se acueste o que se siente, mantenga la calma y que haga un leve estiramiento. Ojo con esto, no se le ayuda a la persona a hacer el estiramiento, no se fuerza el estiramiento, porque en ese momento el calambre es tan fuerte y nosotros estamos haciendo una fuerza en la dirección opuesta de la fibra, podemos llegar a hacer una ruptura de la fibra. Los calambres por lo general pasan solos, ¿sí? En unos minuticos se van recuperando, pueden dejar un dolor residual, pero nunca se fuerza el estiramiento. Se le pide a la persona, si por ejemplo si es en pantorrilla, que haga una flexión del pie él solito y lo sostenga, ¿sí? También podemos hacer masaje, pero un masaje, digamos, no tiene que ser profundo, no tiene que ser que a la persona le duela. Un masaje ahí en el músculo para que él vaya retornando solito. Entonces, en el BodyTech podemos encontrar los paquetes fríos. Como les digo, siempre colocar una toalla gruesa, ¿sí? O varias toallitas de estas que podemos encontrar para la limpieza de los equipos por debajo del hielo. O podemos encontrar lo que es la bolsa que podemos llenar de hielo o incluso con las vendas de tela, ¿sí? Colocarla en la extremidad, envolver la extremidad, colocar el hielo y con el resto de vendaje asegurar el hielo en la zona para que no se mueva. O podemos inclusive encontrar paletas de hielo. Las paletas de hielo no se colocan directamente, sino que son para hacer masaje. Bueno, el siguiente tema que podemos encontrar y es muy común son los temas de trauma, golpes, ¿sí? O inclusive pues podemos encontrar heridas penetrantes por objetos que pueden verse de las máquinas. Entonces, lo primero, siempre calmar a la persona. Nunca intentar remover objetos de una herida, porque más trauma se puede hacer, ¿sí? No lavarlo, solamente colocarlo en el chorro de agua, no hacer masaje tampoco, porque entonces las astillas, los restos metálicos se pueden incrustar más en la piel o incluso si están cerca de una arteria o de una vena, lo pueden llegar a cortar y ahí sí nos empeora la situación. Podemos hacer con gasa, con un vendaje, podemos hacer un vendaje con las telas, con el de tela o con la gasa, de modo que cubra la lesión, pero que ayude a inmovilizar el objeto si es un objeto grande, ¿sí? O inmovilizar todo el dedito para que la persona no tenga movilidad y lo que esté adentro no vaya a hacer más daño. Como siempre, hacer la elevación del miembro por encima del corazón para que el sangrado no sea tan profundo. El tema de fracturas ya va siendo más delicado. Las fracturas pueden ser visibles, o sea, está el tobillo torcido, el pie volteado hacia el otro lado, o pueden ser, digamos, no visibles. La persona llegó, tuvo el trauma, se le cayeron las pesas en el pie visiblemente se ve bien, anatómicamente bien, pero cuando llega a urgencias le hacen radiografía y sí tenía una fractura en tal parte, ¿sí? Entonces, importante, con las fracturas puedes comunicarse con EMI. Recuerden que en este momento no está disponible ese servicio, pero podemos entonces llamar
pedir que alguien nos comunique con el médico encargado, ¿sí? Hacer lo que es una vigilancia de los signos vitales, o sea, ahí la prioridad no es tomarle la presión a la persona, es estarla acompañando, viéndola, que esté pues lo más cómoda posible, tratando de que no mueva mucho la extremidad lesionada, porque también, como les expliqué, cuando una persona, hay personas más sensibles que pueden ver la deformidad y sufrir un desmayo. Entonces, no solamente se fracturaron el brazo, sino que al caer tuvieron una contusión de la cabeza, perder el conocimiento. Entonces, eso es importante, mirar que si está pálido, si está sudoroso, si está no está respondiendo bien las preguntas, está enredando, es una persona que posiblemente puede terminar en una pérdida de conocimiento. Inmovilizar la zona de la fractura, ya les voy a mostrar con qué contamos en el gimnasio y cómo se usan. Nunca, jamás tratar de acomodar el hueso. No, es que vea, el dedito le quedó torcido y es sino jalarlo. No, eso no lo deben hacer. Eso solamente es, digamos, se hace en la parte hospitalaria después de darle medicación al paciente para que quede relajado o dormido y con todo el conocimiento anatómico que manejan los médicos o los especialistas, acomodan la articulación. Si yo trato de hacerlo sin que la persona esté consciente, cuando la persona está consciente, no se va a relajar el músculo, vamos a pelear contra el músculo, contra el tendón y contra el hueso y podríamos llegar a aumentar o empeorar la fractura. Si es una fractura abierta, eso sangra mucho, hay que buscar los paquetes azules grandes, de gasas grandes, que inclusive son estériles para envolver lo que es la fractura y luego colocar el inmovilizador. ¿Por qué coloco ahí que abrigar el paciente? Cuando hay este tema de sangrados, cuando hay fracturas abiertas, los sangrados son grandes, entonces el paciente puede llegar a disminuir presión arterial, hay una sensación de frío, hay una vasoconstricción, o sea que los vasos sanguíneos por defensa se cierran y en el cerebro puede dejar de recibir oxígeno por un momento y la persona llega a desmayarse. Entonces, cubrir al paciente evita que los vasos se colapsen y que entonces el cerebro continúe con irrigación. Entonces, lo primero que podemos encontrar son estas pañoletas grandes que nos sirven para inmovilizar miembro superior. Entonces, la forma correcta de colocar, ellas vienen como en un triángulo, ¿sí? Se colocan por debajo del brazo, la punta larga hacia arriba, una punta larga hacia abajo del triángulo. La parte que está próxima, la punta que va a estar proximal al paciente, vamos a cruzarla por el hombro contrario a la lesión. Y la punta que está abajo, con esa vamos a cubrir la lesión y la vamos a pasar por el hombro del brazo lesionado para anudarlos. Lo siguiente que podríamos colocar es un cinturón, inclusive una correa de pantalón, nos sirve para pasarla por encima del brazo y por detrás de la espalda. Esto nos va a ayudar a que el hombro no flexione el hombro y quede mucho mejor el tema de inmovilización. Estas son las férulas que podemos encontrar, son igualitas, están en el botiquín. Entonces, hay una larga para pierna, hay otra que es para tobillo, hay otra para codo, hay otra que es para cuello y el otro es para antebrazo. Entonces,
Ellas vienen de un material que se dobla fácilmente y ya tiene marcado los dobleces. Adicional traen unas correas que son de velcro para asegurarlas. Ojo con esto, ellas pueden llegar a tallar porque este material es rígido. Entonces aseguremos que la persona haya quedado cómoda pero bien inmovilizada. Si estamos hablando, ejemplo, hubo una fractura abierta, ¿sí? En pierna, entonces lo primero que vamos a hacer es cubrirla con las gasas, cubrir bien la parte lesionada antes de colocar la inmovilización. También hay uno de cuello que me parece un poco más incómodo, pero hay otro inmovilizador que es especial para cuello, ¿sí? Que se encuentra también en los botiquines, diferente a este, y es el que más se usa en el tema de traumas cervicales, inmovilizaciones. Entonces, estos son los ejemplos de pierna, los ejemplos de tobillo. Miren que las articulaciones quedan a 90 grados, ¿sí? Sin forzar la articulación. Este es el de codo y este es uno de tobillo, de pierna. El del cuello, como les digo, pues si no encuentran el otro, este les puede servir bastante. Que la persona sintió un tirón en zona cervical, no sabemos si tiene algún tema de lesión muscular o digamos una vértebra que se movió. Entonces es mejor siempre tenerle su inmovilizador y remitirlo a su servicio de urgencias. Con respecto a las quemaduras, también se pueden presentar. Recordemos que estamos hablando de contactos con equipos. Puede haber algún equipo que tenga las baterías o un cable pelado y se hizo alguna lesión en la persona. Entonces, primero que todo, siempre retirar la tela del lugar de la lesión, descubrir la lesión. Hay unas tijeras especiales para cortar ropa que están en el botiquín. Son especiales porque la punta es redonda. Y hay que explicarle a la persona que le va a cortar el pantalón para inspeccionar la zona y mirar la quemadura. Siempre pedir el permiso. La idea no es cortar el pantalón hasta arriba. En este caso están mostrando que fue en rodilla. Lo cortamos hasta la mitad del muslo, pero que nos deje ver bien la zona de la piel afectada. Si queda algún resto de tela encima de la herida y que se pueda quitar fácilmente, lo podemos hacer. Se lava con agua, solamente agua, o pueden encontrar las bolsas de solución salina, que son estas que le puse acá, hacerles un pequeño corte en la punta, de modo que salga un chorrito, y con ese chorrito ir lavando. Eso arde, eso hay que explicarle a la persona, te la voy a lavar, te voy a lavar la herida para que no se vaya a infectar y te va a arder un poquito. Nunca aplicar hielo y tratar de buscar en el botiquín estas gasas que vienen envueltas en paqueticos, se llaman gasas estériles. Hay dos tipos de gasas que podemos encontrar en el botiquín, las que son abiertas, ¿sí? Que las encontramos libre o en un paquete todas juntas, ¿sí? O las que están en paqueticos individuales. Estas de paquetes individuales son gasas estériles. Son muy buenas cuando estoy hablando de heridas abiertas o de quemaduras, precisamente para que no vaya a haber un efecto de contaminación. Igualmente, cuando tapamos lo que son quemaduras, la gasa debe estar húmeda con solución salina idealmente, y si no tenemos agua, porque esta
estas quemaduras van a producir lo que se llama un exudado, como que la piel queda húmeda, yo le pongo la gasa seca, ella va a absorber esa humedad, pero va a haber un efecto que la gasa va a quedar pegada a la piel. Entonces, cuando llegan al servicio de urgencias, van a destapar eso y lo que van a hacer es que la gasa al abrirla se va a venir con el pedazo de piel. Entonces, como les digo, siempre utilizar la gasa húmeda. Bueno, hay un tema que es el sangrado nasal, pues no es muy común, pero también es bastante escandaloso y se podría presentar. También es en la literatura médica la llamamos lo que es la epíxtasis. Entonces, primero que todo, hay que calmar el paciente y sentarlo, nunca acostarlo ni dejarlo de pie. No se acuesta el paciente porque entonces lo que va a hacer, la sangre de la nariz se va a ir a la vía respiratoria, a la garganta y va a empezar, digamos, pues un tema de incomodidad y a tragarse el paciente o inclusive puede llegar a asfixiarse con la misma sangre de él. Entonces, primero que todo, sentar la persona con la cabeza hacia adelante, nunca hacia atrás. Pedirle que tape con los dedos las dos fosas nasales. No es que apenas le está sangrando uno, se tapan los dos, porque así se hace una compresión más efectiva, ¿sí? Podemos entonces, mientras que él se sostiene, buscar las gasas que están en el botiquín, colocar una enrollada en un lado y otra al otro lado. Ahí sí la gasa es seca. Doctora, es que apenas le está sangrando por este ladito. Le colocamos en los dos lados porque la nariz es muy sensible y en la mitad está el tabique. Entonces, si yo tapo esta fosa nasal y dejo la otra descubierta, esta presión de la gasa va a hacer que el tabique se desplace y eso se puede volver doloroso en la persona. Entonces, por eso se tapan los dos y se pide que respire por la nariz. Adicional, puedo colocar lo que es el paquete frío en la frente de la nariz. Eso sí, como les digo, envuelto en toalla, dejo las gasas colocadas y el paquete frío unos 10 minutos. Ojo con eso, 10 minutos para que le dé tiempo a las plaquetas de hacer lo que es el coágulo. Igualmente no estoy destape y mire, porque entonces no le voy a dar tiempo al tema de coagulación. ¿Listo? Para no olvidar nunca, y es siempre darles a las indicaciones al usuario que debe consultar en la EPS con su médico, pedir una cita prioritaria o, en caso de que lo requiera, ir a urgencias. Llenar los reportes del evento, preguntar todos los datos del paciente, informarle al área médica y llenar el consentimiento informado. Eso nos va a evitar problemas legales más adelante. Que es que de las carreras no puse, la persona se lastimó, tuvo una herida y de las carreras se me olvidó preguntarle el nombre, no me firmó. Luego puede haber una complicación, llegar la persona con su abogado y demandar no solamente al Boditec como empresa, sino a nosotros, al que atendió en ese momento la urgencia. O sea, la demanda se puede extender a varios implicados, desde la empresa como tal, como a nombre de cada uno. Bueno, ahora sí, voy a empezar con el tema de reanimación cardiopulmonar. Ya todos conocemos o recordamos el esquema de reanimación, pero ha cambiado un poco por el tema de COVID-19.
Entonces hay ciertas modificaciones que se hacen en el momento de la reanimación. También les voy a mostrar cómo funciona el DEA, el desfibrilador, que vamos a encontrar en todas las sedes. Es igual, tiene instrucciones en español y en un video vamos a recordar cómo es el tema de reanimación y vamos a escuchar todo lo que el dispositivo nos va a decir, qué es lo que vamos a encontrar en el dispositivo. Entonces, la reanimación cardiopulmonar o RCP abreviado es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar lo que es la oxigenación de órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente independiente de la causa de la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Eso es tomado literal, o sea, ¿a quién se le da reanimación cardiopulmonar? A la persona que está sin signos vitales, sin pulso, sin respiración. ¿Listo? Si yo la veo que se desmayó, pero está jadeando, a esa persona no se le hace reanimación como tal, se le hace otro tipo de atención, pero podría llegar a un paro cardiorrespiratorio y ahí sí requerir las maniobras. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar si la persona responde o no con el llamado y al moverla o al tocarla. Y mirar si respira o no respira. Ya vamos a recordar cómo se hacía normalmente toda esa atención y luego hablamos de los cambios nuevos que hay por el tema de COVID-19. Entonces, la reanimación fuera de un lugar hospitalario siempre debe comenzar con la activación de la respuesta de emergencia. Yo vi que la persona cayó al suelo, lo primero que voy a hacer es pedirle a un compañero o pedirle a alguien que llame al 123 o a EMI cuando pues tengamos el servicio nuevamente restablecido. Mientras que esa persona va y hace la llamada, yo empiezo con la secuencia de reanimación. Mientras que el compañero incluso nos trae lo que es el desfibrilador, el DEA. Empezamos a hacer toda la secuencia hasta que nos llega el soporte vital avanzado, que es el médico con la ambulancia medicalizada. Hay una ambulancia que tiene las cosas básicas, camilla para la toma de presión, pero hay otra que se llama ambulancia medicalizada que trae medicación especial para reanimación, ¿sí? Entonces, ojo con eso cuando pidan al servicio de urgencias el tipo de atención. Decir que la persona está en un paro cardiorrespiratorio y que solicitan una ambulancia medicalizada. Entonces, lo que normalmente llevaba la secuencia era primero tocar al paciente, hacerle un llamado verificando si había respuesta o no del parte del paciente, fuera un jadeo o fuera una respuesta incoherente, simplemente se le hacía otro tipo de atención, pero si no obteníamos respuesta, lo primero que debíamos ya hacer es activar el servicio de urgencias y empezar con el tema de acomodar la persona para lo primero que era verificar si estaba respirando o no, con la maniobra de frente-mentón. Recordemos que esta maniobra consiste en colocar una mano levantando la barbilla de la persona, otra mano en la frente, inclinando la cabeza de la persona. Esto lo que hace es reposicionar todo el tema de cuello y zona cervical para que se abra la vía respiratoria. Lo segundo era inclinarme con la cabeza
mirar hacia la parte del pecho si había expansión, mirando si había respiración en la mejilla, sintiendo si había salida de aire caliente y escuchando. Esos eran los tres objetivos que tenía esa maniobra para verificar si la persona estaba respirando. Si no estaba respirando, pasábamos a las compresiones torácicas. Las compresiones, aquí como muestra la imagen, yo prefiero estar lo más cerca posible a la persona, porque eso me va a dar mayor comodidad y va a hacer que la presión que voy a ejercer en el pecho de la persona va a venir no de mis brazos, sino desde la parte del tronco. Entonces yo lo que hago es pegar las rodillas bien contra el paciente, manos rectas formando un ángulo de 90 grados al pecho del paciente, una mano encima de la otra, entrelazando los dedos, pero levantándolos de modo que con el dorso de la mano es que se haga la presión. Las compresiones se iniciaban 30 compresiones más 2 ventilaciones, respiraciones boca a boca o con uso de dispositivo médico. Ya les voy a mostrar cuál es el que podemos encontrar en el botiquín. Se hacían varias series, 32, hasta completar 2 minutos. Cuando se verifica el pulso a nivel del cuello en la zona carotidia, que es esta zona, ¿sí? Se daba 5 segundos buscando el pulso. Si no había, continuábamos con las compresiones. En ese caso es muy importante cambiar de reanimador. Si yo tengo un compañero que me ayude con el tema de compresiones, eso es bastante agotador y si no se hacen bien, entonces no hay una buena compresión de la parte torácica, entonces no va a ser efectiva y digamos que la reanimación va a fracasar. Entonces, por eso es importante apoyarnos en otras personas. Las ventilaciones, entonces, hay un dispositivo que es una mascarilla boca. Esta la podemos encontrar en algunos, digamos, pues botiquines del Bodytech. Esta es la forma correcta de colocarla. Entonces, es presionando bien la mascarilla contra la cara del paciente, tapando lo que es nariz y boca y apoyándonos en la rama mandibular para hacer una tracción hacia arriba, presionar con el dorso de la mano la mascarilla y los dedos guiando la rama mandibular hacia arriba. Por este tubito se hace lo que es la ventilación, o también esta es otra técnica en donde con los dedos, el índice y el pulgar hacemos lo que es la fijación de la mascarilla cubriendo boca y nariz, pero apoyando el resto de los dedos en la rama inferior mandibular y haciendo lo que es una extensión del cuello. Ojo con esto, las ventilaciones no son obligatorias en ningún país. Si yo no las quiero hacer porque no las sé hacer, porque no me gustaría hacerlas, no se hace. Y con este dispositivo no se evita el contagio o el contacto con secreciones del paciente. O sea que si yo decido hacerlas con este tipo de dispositivo, entonces corro un riesgo, pero bajo mi propia decisión. En caso de no realizar las ventilaciones, lo que sí es obligatorio es hacer las compresiones torácicas y en ese caso las seguimos continuas. No contamos 30, sino que seguimos y seguimos y seguimos hasta que completamos los 2 minutos en donde vuelve y se verifica el pulso
se hace el cambio de reanimador. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el dispositivo de desfibrilación o hasta que llegue la ayuda médica. Entonces, el nuevo cambio que hubo por el tema de COVID-19 es el uso de tapabocas tanto en el reanimador como en la víctima. ¿Listo? Identificamos que la persona no tiene respuesta al contacto ni al llamarla. Podemos mirar el pecho del paciente de lejitos y vemos que no está respirando. Lo primero que hacemos es activar el llamado a urgencias, el 123, pedirle al compañero que busque el desfibrilador mientras que yo voy descubriendo el pecho del paciente. Idealmente también usar los guantes. Empezar con las compresiones, que más o menos se hacen a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto hasta que llegue el desfibrilador. No hago respiraciones, ojo con eso, solamente compresiones continuas. Llega el desfibrilador, no demoro en sacarlo, poner los electrodos, ¿sí? Y seguir las instrucciones del equipo hasta que llegue la ayuda médica. Después de que ya estabilizan el paciente, se lo llevan, yo hago una buena limpieza de las manos y me contacto con la EPS para reportar ese posible contagio, ¿sí? Por el mero hecho de haber tenido un contacto tan cercano con esa persona, y hago un aislamiento preventivo en casa mientras que recibo las instrucciones de la EPS. Entonces, el desfibrilador que vamos usualmente a encontrar es de marca Philips y está diseñado para que el personal no médico pueda utilizarlo teniendo un conocimiento básico del equipo. Es un equipo muy seguro de usar. ¿A qué me refiero? Que nunca se va a disparar o va a dar una descarga si yo no oprimo el botón. Adicional, muy importante, cuando el equipo diga que debo o que se recomienda dar una descarga al paciente, yo debo verificar en ese momento, antes de darla, antes de oprimir el botón de descarga, que nadie esté tocando la persona, porque esa descarga se va a transmitir desde el cuerpo de el que está inconsciente a la persona que lo está tocando, y eso va a hacer que la persona pierda el conocimiento. Es una descarga fuerte y ya no vamos a atender uno, sino dos casos de dos personas que van a requerir reanimación. Entonces, ojo con eso. Como no tengo a disposición el dispositivo para mostrarles, encontré un corto video que nos lo va a explicar, ¿sí? Entonces lo voy a poner, van a explicar qué vamos a encontrar en el equipo, cómo funciona, y van a hacer también lo que es una simulación de una reanimación donde vamos a poder escuchar lo que dice el equipo. El DEA se encuentra en un maletín protector color rojo, como el que vemos en la pantalla. Enganchado al maletín encontramos un kit de respuesta rápida, donde podemos encontrar una mascarilla para hacer respiración boca a boca, tijeras en el caso que hubiera que cortarle la ropa al paciente, y una afeitadora en caso de que el paciente tenga vello en el pecho. El maletín contenedor del DEA se abre a través de un cierre perimetral que lo rodea. Una vez abierto el maletín, nos encontraremos con un equipo tal como el que se puede ver en la pantalla. En la parte superior del mismo se encuentra una manija con la leyenda Tire o pull en inglés, que al ser traccionada abre y enciende automáticamente el equipo. Si el equipo no se encendiera automáticamente, puede utilizarse el botón verde ubicado en el extremo superior derecho. El botón de color naranja, ubicado en el extremo inferior derecho del equipo, produce la descarga eléctrica sobre el paciente.
El botón azul que se encuentra en la parte derecha media del equipo activa una guía por voz que brindará información de ayuda adicional cuando el usuario la necesite. Debajo de la tapa transparente encontraremos un protector blanco que protege las paletas. El mismo se abre tirando desde la solapa ubicada en el borde superior del mismo. Debajo de este protector estarán las paletas autoadhesivas. Al levantarlas, encontrará que cada paleta está adherida a un lado de un protector plástico amarillo. Para despegarlas, tire separando dicho protector plástico amarillo de la solapa roja en la parte superior de cada paleta. Pasemos ahora al nudo de esta capacitación sobre desfibriladores externos automáticos. Sin duda, lo más importante de este tema es saber cuándo y cómo usar el DEA. No debemos olvidar nunca que ante una posible víctima de un paro cardíaco, lo primero que debemos hacer es comenzar la secuencia de la reanimación cardiopulmonar. Esto comprende, en primer lugar, evaluar si existe inconsciencia y ausencia de respiración. Si la víctima no respira y está inconsciente, se debe llamar o hacer llamar telefónicamente al sistema de emergencias médicas. En las instituciones con programas de cardioprotección implementados, hay un número interno exclusivo designado para estos casos. De ser posible, es importante pedir a otra persona que ubique el DEA más cercano al lugar donde se encuentra la víctima y lo traiga a la brevedad posible, ya que de este modo usted puede comenzar la reanimación cardiopulmonar en forma inmediata. De lo contrario, puede buscarlo usted mismo antes de comenzar las compresiones torácicas. Inmediatamente después, comience con las compresiones torácicas. Recuerde que deben ser rápidas, 100 por minuto, y deben deprimir el tórax 5 centímetros. Si usted no puede o no quiere realizar la respiración boca a boca a la víctima, es suficiente con que efectúe las compresiones torácicas. Sin embargo, es muy importante que las compresiones no se interrumpan por ninguna causa hasta que se presente el servicio de emergencias médicas o que el paciente se recupere. Si luego de efectuada la descarga eléctrica con el DEA, el paciente no se recupera en forma inmediata, usted debe continuar efectuando las compresiones torácicas. Las mismas deben ser realizadas hasta que el paciente se recupere o arribe a la escena el sistema de emergencias médicas. Veamos ahora un resumen de todo lo mencionado con esta simulación de paro cardíaco. Señor, ¿está bien? Señor. Quite la ropa del pecho del paciente. En caso de que el mismo tenga puestas prendas sin cierres ni botones, puede usar las tijeras ubicadas en el kit auxiliar para cortarlas. Tire de la manija verde y retire la tapa transparente. Quite el plástico protector y saque las paletas. Despegue y coloque las paletas sobre el pecho desnudo del paciente exactamente en la ubicación detallada en cada una de las mismas. Aléjese del paciente para que el equipo pueda realizar correctamente el análisis. No se debe tocar al paciente. Analizando. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Verifique si se ha llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Inicia resucitación cardiopulmonar. Para obtener ayuda con la RCP, pulse el botón azul parpadeante. Coloque la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho, 5 centímetros. Sincronice las maniobras con los latidos. Bueno, entonces, aquí como nos explica el video, el mismo equipo nos va a ir guiando lo que es la reanimación. Cuando se colocan los electrodos, tampoco se debe en ese momento estar tocando al paciente, porque lo que hace es el equipo está buscando alguna señal de que el corazón está funcionando y son señales eléctricas. Entonces, si hay alguien tocando la persona en ese momento,
puede que el paciente esté en paro, pero el equipo sensa la actividad eléctrica del que lo está tocando. Entonces da una falsa, digamos, indicación de que no se debe dar descarga cuando en realidad la necesita. Eso es una de las anotaciones. Como les digo, el equipo dice cuándo se recomienda dar la descarga y no se descarga solo, sino que nosotros debemos presionar el botón naranjado. Inmediatamente después de la descarga, entonces podemos tocar la persona y continuar con las compresiones. No esperar a que el equipo vuelva y nos indique, sino inmediatamente comenzar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se da una primera descarga, la mayoría de las veces la persona continúa en paro. Entonces nosotros seguimos haciendo lo que son las compresiones. Hasta cuando el equipo está cronometrando en ese momento, después de la descarga, exactamente 2 minutos. A los 2 minutos nos va a decir no toque el paciente analizando ritmo. Entonces en ese momento nos alejamos y esperamos las indicaciones del equipo. Puede llegar el momento en que el equipo nos diga no se recomienda dar descarga, verifique como los signos vitales. Entonces puedo buscar el pulso en la parte del cuello y mirar si la persona está respirando. Solamente he visto en las películas que dan una descarga y la persona abre los ojos y habla. Eso solamente pasa en las películas. Cuando la persona sale de un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, con estos mecanismos, la persona queda con pulso pero inconsciente, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Y luego, ¿qué? O sea, la persona ya recuperó el pulso, está respirando, entonces lo que voy a hacer es colocarlo en una posición que se llama de seguridad. Es una posición lateral. Al colocarlo de forma lateral, lo que vamos es a proteger vía aérea y adicional, si la persona activa el reflejo de vómito, que también puede pasar porque al hacer las compresiones en el pecho estamos entrando también lo que es aire al estómago. Si la persona comió, tomó líquido fácilmente, puede devolverlo, puede vomitarlo y con su mismo vómito, si está boca arriba, se puede ahogar. Entonces siempre vamos a colocar el paciente de forma lateral. Entonces, lo primero que hacemos es, como muestra la imagen, el brazo que está cerca de nosotros, ese brazo lo vamos a colocar hacia arriba, extenderlo arriba. Recuerda que el paciente está inconsciente, entonces es muy fácil movilizarlo. Segundo, el brazo contrario lo vamos a doblar y vamos a colocar la mano encima del hombro contrario. Luego vamos a doblar la pierna que está lejos de nosotros y nos vamos a apoyar en la rodilla y apoyar en esta zona del hombro. Ahí la imagen no lo muestra como es, sino en esta zona del hombro para voltear el paciente hacia nosotros. Y esta es la posición en la que debe quedar. La mano de abajo debe hacer como un apoyo para la cabeza, ¿sí? Y la pierna doblada. Importante, siempre esperar al personal médico. No es que la persona ya salió de paro, esperemos a que abra los ojos y no nos llamemos al médico. No, siempre esperar al personal médico. Nunca dejar ese paciente solo, jamás, porque puede llegar incluso a volver a tener un nuevo paro cardíaco y ahí empezamos todo de nuevo, colocarlo boca arriba y empezar toda la secuencia de reanimación.
Por lo tanto, nunca se despegan los electrodos del pecho. Déjenlo ahí. Como les digo, el equipo no se va a descargar solo, no lo va a quemar. Dejen los electrodos ahí pegados. Si la persona recuperó un poquito el conocimiento, está jadeando o algo, nunca le den a tomar líquidos o comida. No es que démosle un chocolatico, démosle una aromática. No, jamás. Porque, como les digo, no sabemos si puede volver a entrar en paro y cuando llega el personal médico, lo que se va a hacer es una secuencia de intubación. Entonces, ya eso es un método avanzado para dar las ventilaciones, que es pasar un tubo por lo que es la garganta y la tráquea del paciente. Si la persona tomó recientemente el líquido o algo, va a ser mucho más difícil hacer ese paso, va a ser más fácil que el paciente se vomite y para el personal médico va a quedar muy complicado hacer lo que es el despeje de esa vía aérea. Bueno, creo que les dejé bastante información. Me disculpan si no pude abarcar todos los temas y los dejé con dudas. Les voy a dejar el video lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube. Ustedes colocan DEA o desfibrilador Philips y van a encontrar este mismo video, incluso otros que también están en español, pero todos hablan de lo mismo, por si la calidad pues o no lo escucharon bien o si la calidad del video no les quedó buena. Les voy a compartir entonces esta presentación. La idea es que la vayan evaluando, la vayan mirando para luego llenar lo que es la evaluación que se las voy a dejar también en un formato que se los voy a hacer llegar. Espero verlos en las sedes prontamente y que de verdad apliquen todos estos conocimientos cuando sean necesarios.